Las cosas que me encargó mi abuela no se conseguían por ningún lado. En la quinta farmacia en donde pregunté, me dijeron que seguro encontraba todo eso en el centro. Mi abuela me había anotado en una hoja con caligrafía perfecta que quería espíritus de vinagre, un jabón de glicerina perfumado con almendras y agua del Carmen. Las encontré en una farmacia que iba casi de esquina a esquina. Me dijeron que tenía años que nadie pedía esas cosas. Envolvieron los frascos y el jabón en pliegos de papel blanco satinado, haciendo dobleces exactos, y me entregaron todo en una bolsa de papel con el logo de la farmacia en relieve. Cuando llegué a la casa de mi abuela, todo el interior estaba cubierto por una nube de vapor de hierbas. El olor era tan fuerte y el vapor tan denso que costaba respirar. No había nadie más que mi abuela. En el patio tenía una fogata prendida. Estaba calentando piedras grandes. Esperaba que estuvieran casi al rojo vivo y luego, con unas tenazas, las metía en ollas llenas de agua. Se oía el ruido del agua convirtiéndose en vapor de golpe. Me dijo que estaba purificando porque iba a venir una visita. Mi abuela no tuvo paciencia con los envoltorios. En cuanto me vio entrar, me arrebató la bolsa y destrozó los pliegos de papel blanco satinado con una urgencia que no le conocía. Acomodó el jabón de almendras, las aguas y los espíritus de vinagre en el estante del baño, moviéndolos milimétricamente hasta que quedaron en fila. Decía que la casa tenía que verse presentable para cuando llegara la visita. Todas las casas tienen un olor particular. Yo recordaba el de la casa de mi abuela como una mezcla entre pan caliente y mariscos crudos frescos. Después de que terminó de vaporizar con las piedras calientes, ese olor desapareció por completo. El aire se volvió neutro, lavado completamente por el vapor de hierbas. Todo por la visita. Hablaba de esa persona constantemente, del visitante. Días atrás vi un programa de televisión donde explicaban que la gente, justo antes de morir, empieza a decir que vienen por ellos. Es una especie de aviso. Dicen que va a llegar alguien, un familiar que ya está fallecido, y enseguida se mueren. Le pregunté a mi mamá si mi abuela estaba bien. Nosotros vivíamos en la planta alta de su casa. Te puedo jurar que de un día para otro la vimos entrar en un estado de actividad frenética. Quiso limpiar cada rincón, cambiar los muebles del lugar, mejorar el aspecto de la fachada. Estaba remodelando y adecuando todo bajo la idea fija de que iba a llegar una visita. Era alguien de quien jamás habíamos oído hablar. Mi mamá, preocupada, le marcó a una de sus hermanas para preguntarle si en la familia conocían a ese tal invitado. Nadie sabía nada. Ninguno de mis tíos había escuchado ese nombre antes. Mi mamá nos sentó a mi hermana y a mí en el comedor. Mi hermana tenía 11 años y yo 16. Fue la primera vez en que nos habló como adultos. Nos pidió que fuéramos amables, pero sobre todo pacientes con la abuela, recordándonos que al final del día estábamos viviendo en su casa de arrimados. Luego soltó algo que sí me hizo sentir raro, que si la abuela sentía que ya le tocaba, si estaba presintiendo su muerte con eso de la visita, pues que nos hiciéramos a la idea y aprovecháramos para despedirnos. Pasar el mayor tiempo posible con ella, ayudarla.
Ver lo que hacía mi abuela me tenía todo el día pensando en ella. No se veía como alguien que estuviera viviendo sus últimos días. Al contrario, se movía con una agilidad que no le conocía, subiendo y bajando escaleras, ejecutando con precisión su proyecto. Estaba más lúcida que mi mamá. A cada rato me mandaba a llamar a su cuarto, me entregaba una hoja de papel doblada en 4 y un billete grande. «Quédate con el cambio», me decía, y me apretaba la mano un par de segundos. El farmacéutico leyó la nueva nota y no dijo nada. Se dio la vuelta, se puso unos guantes y unos lentes de protección que estaban sobre el mostrador, y se fue al fondo del local. Tardó más de lo normal. Regresó con un frasco de vidrio ámbar sin etiqueta, solo con un número escrito a mano en el tapón. Lo envolvió en varias capas de papel satinado y me lo dio con la advertencia de que no lo fuera a golpear. Cuando llegué a la casa, mi abuela me arrancó el encargo. Minutos después la vi mezclando el contenido del frasco con comida enlatada. Lo hacía con tanta calma que me tranquilizó un poco. Me dijo que necesitaba purgar a los gatos, que tenían que estar impecables para la visita. Eran sus gatos, los quería de toda la vida, así que no se me ocurrió que fuera a hacerles daño. Pensé que solo era una más de sus limpiezas obsesivas. A la mañana siguiente, cuando ya me iba para la escuela, la vi en el patio. Había apartado las piedras de la fogata y con una pala pequeña de jardinero estaba cavando 3 agujeros en la tierra húmeda. Eran pozos pequeños en circunferencia, pero profundos, alineados con una precisión que me revolvió el estómago. Ella no se dio cuenta de que yo la estaba mirando. No sé si le hubiera importado. Siguió cavando como si nada. Ese día, al regresar de la escuela, al ver las 3 tumbas con los nombres de los gatos, algo se me rompió por dentro. Ya no podía ver a mi abuela de la misma forma. Traté de ignorarla, de alejarme lo más posible. Cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo, me metía a mi cuarto o me iba a la cocina. Me salí de la casa y caminé un buen rato por el parque sin rumbo. Antes de regresar, corté unas flores de un arriate y con el corazón apretado las puse sobre la tierra todavía fresca de las 3 tumbas en el patio. Me quedé ahí un momento mirando los montículos alineados, dándole nuevamente vueltas al asunto de mi abuela, esperando que el silencio me explicara algo que no terminaba de entender. En la noche, la culpa me ganó y fui a buscarla. Le pregunté que por qué no mejor había regalado los gatos, que por qué había tenido que llegar a eso. La señora no me contestó. Se soltó a llorar con una desesperación que me heló la sangre. Entre sollozos me dijo que la visita llegaba en solo 2 días y que no tenía nada listo. Me reclamó que, como yo no había estado para ayudarla, tuvo que salir ella sola a mover cosas y se había lastimado. Se levantó la falda y me enseñó un golpe amoratado, enorme, que le cruzaba la pierna. Llorando le prometí que la iba a ayudar con lo que quisiera. Me dio un beso en la frente y me dio las buenas noches. Me sentí la peor persona del mundo. Me fui a mi cuarto a llorar a solas. 2 días, repetía en mi mente.
Si a mi abuela solo le quedaban 2 días de vida, como decía mi mamá, no podía dejarla sola con su delirio. Me sequé las lágrimas y me prometí que sí le iba a ayudar en todo lo que me pidiera. Al día siguiente, temprano me dio una nueva lista y varios billetes de a 200. Fui a una droguería especializada cerca de la Alameda. El mostrador era una tabla de madera recién barnizada y el local estaba atendido por 2 hombres con batas impecables que no hablaban entre sí. Cuando le entregué la hoja doblada al encargado, se quedó mirando el papel más tiempo del que se me hizo adecuado. La abuela pedía una docena de bombillas de filamento reforzado tintadas en carmín, focos rojos, 2 kilos de cebo prensado, un rollo de cordón de seda tratado con alcanfor y 6 clavos de hierro de 1/4. El hombre no me preguntó para qué los quería, pero llamó a un ayudante para que trajera las bombillas de un sótano. Tardaron un buen. Las sacaron frente a mí de cajas de madera rellenas de paja. Antes de empacarlas, el encargado se puso unos guantes de algodón blanco y probó cada una en un socket de latón. El resplandor que soltaban era de un rojo tan profundo que te manchaba la ropa y la cara como si estuviéramos en un cuarto oscuro de revelado. El cebo venía envuelto en papel encerado y pesaba como piedra. Los clavos eran rústicos, con las cabezas desiguales, y venían manchados de un aceite negro para evitar el óxido. Me lo entregaron todo en cajas separadas, atadas con un cordel de cáñamo que me venía cortando las manos al cargar. «Quédate con el cambio», me dijo mi abuela. No me sobró ni un peso. Tuve que poner de mi bolsa y regresarme caminando porque ni para el camión. Cuando llegué a la casa con las cajas, el panorama había cambiado por completo. La sala estaba despejada, los muebles estaban arrastrados hacia los pasillos y el piso de mosaico estaba cubierto por una capa uniforme de sal de grano. Había pisadas marcadas en la sal. No eran pisadas de zapato como tal, pies descalzos que cruzaban de una pared a otra. Mi abuela caminaba alrededor del perímetro con una regla de madera en la mano. Me explicó que la sal era para medir la actividad de la casa. Si al cabo de 1 hora la superficie no estaba perfectamente lisa, significaba que todavía había presencias estorbando y que la purificación no había terminado aún. Mientras hubiera marcas, la casa seguía sucia. Me encogí de hombros y me metí a bañar. Puse música a todo volumen para no pensar en nada. Cuando salí, hacía un calor insoportable. Mi abuela tenía todas las hornillas de la cocina encendidas con ollas de peltre hirviendo agua. El vapor se condensaba en las paredes y goteaba como si la estructura estuviera sudando. Tenía puestos unos guantes de hule gruesos que le llegaban a los codos. Me miró con una seriedad que me detuvo en seco y me ordenó que me pusiera a salvo en el 3er escalón. «Si quieres, mira», me dijo con la voz ronca por el vapor, «y si no, súbete de una vez». Agarró una de las ollas con 2 trapos de las asas, la bajó con cuidado y la inclinó. Vació el agua hirviendo directamente sobre el mosaico, en donde las marcas en la sal eran más evidentes. Empezó a tallar el piso con un cepillo de cerdas duras, restregando con fuerza.
En ese momento ocurrió lo inexplicable. De las juntas del mosaico viejo, ahí donde se une el cemento con la piedra, empezó a brotar sangre. No lo imagines como una mancha ligera, era un líquido espeso y oscuro que emergió como si la casa se estuviera hundiendo en él. Cortó inmediatamente la espuma del jabón. El agua de la otra olla, que todavía estaba a punto de ebullición, hizo que la sangre se cocinara al instante, formando coágulos negros y fibrosos sobre el piso. El olor que inundó la casa era metálico y dulzón. El aroma de la sangre chamuscada se volvió, desde ese momento, el nuevo olor de esa casa. Mañana llega el visitante, sentenció mi abuela sin dejar de tallar. Ayúdame a poner los clavos. Fuimos a los puntos cardinales de la planta baja. Con un mazo pesado que sacó de la cocina, me dijo que rompiéramos el mosaico en esquinas específicas. Es su casa, me dije para mí mismo. Es su casa y puede hacer con ella lo que quiera. Enterramos los clavos de hierro profundamente bajo el piso. Es para que no se vaya a mover la casa del lugar, me susurró al oído mientras yo golpeaba con el mazo. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Sentí feo, la verdad. Escucharla decir eso era la prueba definitiva de que mi abuela no estaba bien, pero al mismo tiempo me pareció una metáfora elegante y terrible. En su cabeza, la visita era algo tan grande que la realidad misma podía desplazarse y solo esos clavos oxidados nos mantenían anclados al suelo. Pensé que el movimiento de la sala era solo para tallar el piso con agua hirviendo. Lo de la sangre no me lo esperaba en absoluto. Tampoco me esperaba despertar al día siguiente con el estruendo de una camioneta afuera. Cuando me asomé, vi que los del Fierro Viejo se estaban llevando todos los muebles de la casa. Los sillones, las mesas, todo lo que nos era familiar y útil, se fue en esa camioneta. Mañana llega la visita y se va a colocar aquí. Mi mamá no decía nada, solo la miraba con una expresión de tristeza. Se veía derrotada. El resto del día, la abuela estuvo ocupada con un cubo de cebo a medio derretir. Recorrió cada habitación, resanando los resquicios en las ventanas y en las puertas. Sellaba cualquier ranura, cualquier poro por donde pudiera entrar o salir el aire. Para la tarde, la casa se sentía hermética, sin corriente, como si estuviéramos dentro de una caja sellada. Solo faltaba ver qué pensaba hacer con los focos. A las 6, cuando empezó el atardecer, la abuela no nos dejó prender ninguna luz. Mi mamá se preparaba para despedirse de ella y yo la convencí de que no se iba a morir. ¿Y si llega la visita? Ya viene unas cuantas horas, nos advirtió. Para asegurarse de que no cometiéramos un error, fue al interruptor principal y bajó la palanca de luz. Nos quedamos en tinieblas. Nos encerramos en mi cuarto. Yo tenía más o menos miedo, pero mi hermana estaba aterrada. Temblaba junto a mí en la cama. Le preguntó a mi mamá si era hora de ir a despedirnos de ella. Aunque para ser honestos, no había ningún síntoma físico que indicara que se estaba yendo. No había tos, ni debilidad, ni falta de aire.
Si está haciendo todo esto para que nos vayamos de su casa, dijo mi mamá para sí misma, pero en voz alta, nos vamos. No teníamos a dónde ir, pero mi mamá estaba decidida a lo que fuera. Los últimos días habían sido demasiado raros, incluso para nosotros, que ya estábamos acostumbrados a sus manías. De pronto, escuché que mi mamá se levantó de la cama y tomó a mi hermana de la mano. Iba a confrontar a la señora a terminar con eso, pero antes de que llegara a la puerta se encendieron las luces, las de nuestro cuarto también. Se prendieron en una luz roja, densa, que lo teñía todo de un tono carmín violento. Seguramente las había cambiado mientras estábamos distraídos en la cocina o en el baño. Salimos de la pieza y el corredor estaba igual. Las escaleras, las paredes, cada rincón de la casa estaba bañado en ese resplandor de revelado fotográfico. El olor a cebo caliente y a sangre chamuscada se volvió más intenso con el calor de las bombillas. Bajamos las escaleras en silencio. En la sala, que ahora era un hueco enorme y vacío sin muebles, estaba mi abuela, pero no estaba sola. Había un montón de gente, personas que no conocíamos, vestidas de domingo, paradas en silencio contra las paredes rojas. En el centro de la habitación, sobre el mosaico recién purificado, estaba la visita. Era una estatua de madera de ébano, un bloque negro y denso que parecía absorber la luz carmín de las bombillas en lugar de reflejarla. El olor que desprendía era abrumador, a madera y a resina quemada. Estaba tallada con un realismo que resultaba obsceno. Representaba un cuerpo desnudo, pero no era el de un hombre. Tenía una anatomía quimérica. Los hombros eran anchos y potentes, pero las extremidades se alargaban en proporciones imposibles para el cuerpo humano. Sus costillas marcadas daban la impresión de una piel estirada sobre el vacío. De frente, el rostro era una calavera pulida, sin nariz y con cuencas profundas, y los labios tallados en una mueca de hambre eterna. No tenía genitales, solo una superficie lisa y oscura que hacía que su desnudez se sintiera todavía más antinatural. Alrededor de la figura, contra las paredes bañadas en rojo, había unas 20 personas. Estaban en un silencio absoluto, un silencio que tenía más peso que el calor que provocaban las bombillas en la casa. Eran hombres y mujeres vestidos de gala, con trajes de paño grueso y vestidos de seda que parecían sacados de un baúl. No rezaban ni se movían, simplemente estaban ahí, con la mirada perdida en la estatua. De pie, a un lado de la visita, estaba mi abuela. Ya llegó. La gente a su alrededor ni siquiera parpadeó. El ambiente era mucho más sombrío de lo que había imaginado. La luz roja le daba al aire una textura de sangre coagulada. Al vernos ahí, parados como intrusos en la casa que considerábamos nuestra, mi abuela nos hizo una seña con la mano. «Intégrense», ordenó. Ninguno de nosotros se movió. Mi mamá apretó la mano de mi hermana con tanta fuerza que le puso los dedos blancos. No queríamos bajar, pero de alguna manera terminamos en el centro de la sala, rodeados por ese círculo de desconocidos que no parpadeaban. El olor a ébano y cebo caliente
eran tan fuertes que me daban náuseas. «Arrodíllense», dijo mi abuela. Yo no pensaba hacerlo. Sentí una rebeldía estúpida creciendo en mi pecho. Me negaba a rendirle culto a ese trozo de madera tallado en motivos demoníacos. Antes de que pudiera decir algo, sentí unas manos invisibles, o quizá demasiado reales, que se apoyaron sobre mis hombros con un peso inhumano y me obligaron a bajar. Mi mamá cayó al mismo tiempo. Mi hermana soltó un grito de terror absoluto, un sonido agudo que se cortó en seco, como si una mano invisible le hubiera tapado la boca de golpe. El silencio que siguió fue peor que el grito. Ahí, de rodillas, vi con horror la casa donde había crecido, el lugar de mis juegos y mis gatos, convertida en un centro de culto clandestino. El adoratorio terminó sin cantos ni rezos, solo con el sonido de la respiración contenida de 20 extraños. Cuando la tensión llegó al límite, mi abuela se levantó de la silla y nos acompañó afuera, hacia la banqueta, con una cortesía que daba miedo. «Ya no hay espacio para ustedes aquí», nos dijo con una calma absoluta. «La visita necesita toda la casa». Esa misma noche nos fuimos con lo que traíamos puesto. Mi mamá no intentó pelear por la propiedad ni por los pocos muebles que quedaban. No hubo mudanza. Otro día la señora nos dejó sacar nuestras cosas. Hoy la casa sigue ahí. Por fuera parece una propiedad vieja y descuidada, una de tantas en la San Rafael que el tiempo se está tragando. Si pasas a ciertas horas, notas que el flujo de gente no se detiene. Es una capilla sin nombre, un secreto a voces entre personas que llegan en coches elegantes, siempre con la mirada al suelo. Pagan sus respetos a esa figura de ébano que mi abuela instaló sobre el mosaico que sangró. A veces, cuando paso cerca de esa zona, puedo oler desde la esquina el aroma del alcanfor y el cebo quemado. Sé que la visita sigue ahí, reinando en la oscuridad teñida de sangre de la sala vacía, y que mi abuela, si es que sigue viva, continúa sentada en su única silla, cuidando que nada se mueva de su lugar. ¿Qué hacer si quieres desaparecer? Mi cuñado me prestó las llaves de una cabaña que su familia tenía olvidada en la zona de montaña de Hidalgo, cerca de Huasca de Ocampo. Era en una parte de bosque donde los pinos crecen tan juntos que parece que los árboles te quieren asfixiar. Se supone que allá no me iban a encontrar. Cuando llegué, el lugar era un desastre. Era una construcción de madera vieja y piedra volcánica, devorada por el moho y el abandono de años. El baño no servía. Los tubos estaban secos y oxidados. Obviamente no había agua corriente, ni estufa, ni electricidad. El aire adentro olía a encierro, a mucho polvo y humedad. Me tiré en un catre, el único mueble que no se estaba deshaciendo, pensando que al día siguiente me iba a tener que regresar. Ahí no iba a poder estar ni 2 días. La soledad y el abandono eran imposibles de aguantar. Estuve estornudando toda la noche por el polvo acumulado en las vigas. Salí en la madrugada a orinar bajo un frío que calaba los huesos.
Me volví a meter y traté de cerrar los ojos. No pude dormir realmente hasta que el cielo empezó a clarear. Cuando desperté, la cabaña se veía muy diferente a como la había visto el día anterior. Seguía cubierta de polvo y se sentía abandonada, pero ahora parecía mucho más habitable, como si durante mis pocas horas de sueño algo hubiera cambiado. En la parte de atrás, donde anoche solo había visto chatarra, ahora descansaba un generador de energía. En la cocina encontré un par de galones de gasolina. Moví el generador, lo conecté y para mi sorpresa, el viejo refrigerador echó a andar con un zumbido. También descubrí un pozo de agua a unos 20 metros de la cabaña, que juraría que no estaba ahí cuando llegué. Con luz y agua, el panorama cambió. Tal vez sí podría quedarme unos 15 días, quizá un poco más. Solo habría que resolver el abastecimiento de comida. De lo demás, le calculé que la gasolina me duraría un par de semanas de corrido. La segunda noche, sin embargo, me pasó algo que me hizo pensar que no estaba del todo seguro en esa cabaña. Me desperté de golpe por un sonido rítmico. Al principio pensé que era el generador fallando, pero cuando puse atención, el ruido venía de la puerta principal. Algo o alguien estaba golpeando suavemente la madera. Me quedé helado en el catre, con el mango de un cuchillo apretado en la mano, esperando a que los golpes se detuvieran. Fui a ver y no encontré a nadie. Desperté antes del alba, gracias a una sensación extraña en el pie derecho. Se sentía áspero, un roce que me erizó la piel. Amarrado con un nudo perfecto al dedo gordo de mi pie, colgaba un mechón espeso de cabello humano. Era cabello negro, largo, empapado de grasa vieja, despidiendo un olor horrible. Me paré en chinga, con el corazón martilleándome en los oídos. Me puse a buscar como un loco por toda la cabaña. Revisé debajo del catre, detrás del refrigerador que zumbaba en la cocina, dentro de la alacena llena de polvo. Nada. Salí corriendo y busqué afuera, rodeando la construcción, buscando huellas en la tierra húmeda o algún rastro de que mi cuñado hubiera ido, ya sea a dejarme un recado o a jugarme una broma pesada. No había nada. El bosque estaba en un silencio absoluto. Además, y muy importante, yo recordaba perfectamente haber cerrado la puerta con el cerrojo desde adentro. Me senté en el piso, temblando, mirando el gran mechón de pelo tirado en el suelo. Era pelo humano, como si se lo hubieran arrancado a alguien de un tirón. No sabía si mi terror venía más del objeto que del concepto. El concepto de que alguien estuvo aquí, alguien entró en este espacio asfixiante mientras yo roncaba por el cansancio. Me invadió un asco profundo al pensar que alguien estuvo mirándome dormir lo suficientemente cerca como para tomar mi pie y anudarle un mechón de pelo sin que yo sintiera el roce de sus dedos, sin que percibiera su respiración. Pasé el resto del día en un estado de paranoia total. Revisé cada centímetro de las paredes, asegurándome de que no hubiera una entrada secreta o una trampilla que se me hubiera pasado por alto. Clavé un par de maderas extra en la ventana trasera y puse una silla trabando la puerta principal. Me aseguré de que no hubiera un solo agujero por donde pudiera pasar una mano.
mucho menos una persona. Esa noche no quería dormir, pero el agotamiento me venció cerca de las 3 de la mañana. Me envolví en las cobijas apretando los dientes, convencido de que había sellado la cabaña. A la mañana siguiente, más cabello, y esta vez con trozos pestilentes de cuero cabelludo deshaciéndose. Esta vez no busqué afuera, me quedé mirando hacia la puerta, la chimenea, las ventanas. Esta vez no sentía sorpresa, sino una vulnerabilidad absoluta. Decidí que no me volverían a tomar desprevenido. Si alguien estaba jugando conmigo, iba a tener que dar la cara. Para la tercera noche preparé mi defensa. No confié en los cerrojos, sabía que de alguna manera no servían de nada. En lugar de acostarme, arrastré la única silla de madera hasta el centro de la habitación, lejos de las paredes y de la cama. Me puse las botas de montaña, las apreté con doble nudo hasta que me cortaron un poco la circulación y me senté con la espalda recta, empuñando el cuchillo de cocina. Me obligué a mirar la puerta, me obligué a escuchar el viento golpeando las vigas de la cabaña. Estuve así horas, peleando contra el peso de mis propios párpados, contando mis respiraciones para no perder el hilo de la conciencia. En algún punto entre el aullido del viento y el zumbido del generador, mi mente se desconectó. Fue un parpadeo largo, un cabeceo que no debió durar más de unos minutos. Cuando abrí los ojos, la luz gris del alba entraba por las rendijas. Lo primero que sentí fue el frío en la cara y lo segundo, una tensión en el pie. Al sentarme en la silla, sentí una molestia punzante dentro de mi bota. Me la quité de un tirón y la sacudí. Lo que cayó en mi palma no fue una piedra. Era un diente humano, una muela con la raíz todavía manchada de un tejido oscuro. No podía ser. El tipo o lo que fuera que entraba a la cabaña me había estado mirando luchar contra el sueño. Había esperado pacientemente a que mis músculos se relajaran, a que mi cabeza cayera sobre el pecho para acercarse. Para el cuarto día, cambié la estrategia. Dormí durante toda la tarde, obligándome a descansar, mientras la luz del sol todavía se filtraba entre los pinos, para asegurarme de que mis sentidos estuvieran afilados en cuanto oscureciera. Encendí el generador temprano. El zumbido constante me servía de compañía y me mantenía alerta. Era el único ruido humano en kilómetros a la redonda. Me senté en la silla con las botas puestas y la luz de una sola bombilla iluminando la estancia. Me sentía listo, casi desafiante. Cerca de las 2 de la mañana, el ruido del generador cambió. Empezó a agitarse, a perder ritmo, hasta que se apagó de golpe, sumergiendo la cabaña en un silencio sepulcral y una oscuridad que apareció muy gradual. Maldije entre dientes. Tuve que salir con la linterna en mano, sintiendo que 1000 ojos me observaban desde la espesura del bosque. El aire helado me golpeó el rostro. Abrí la tapa del motor, revisé el filtro y tiré de la cuerda con desesperación. Me tomó 3 intentos, pero el motor rugió de nuevo y la luz se coló hacia afuera por las ventanas de la cabaña.
Regresé deprisa, cerrando la puerta con doble vuelta de cerrojo, pero en cuanto me di la vuelta para sentarme, me quedé petrificado. En medio de la sala, justo donde yo había estado sentado un minuto antes, había un montoncito perfecto de uñas humanas apiladas en el suelo. Eran uñas amarillentas, quebradizas, que desprendían ese mismo olor fétido a cuerpo podrido. Me espanté un chingo. El aire se me escapó de los pulmones y sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima de afuera. Si no hubieran sido las altas horas de la madrugada, si no supiera que allá afuera me esperaba el bosque negro, habría salido corriendo sin mirar atrás, directo hacia mi casa. A la mañana siguiente empecé a recoger mis cosas con movimientos torpes. Intenté racionalizarlo. Quizás era una presencia antigua, un guardián de la cabaña. Salí a la terraza buscando aire y miré hacia lo alto de un pino colosal. Allá arriba, cerca de la punta, vi docenas de esos mechones de cabello amarrados a las ramas, balanceándose con el viento como frutos negros. Y entonces lo vi a él, o a ello. No era un hombre, era una masa de sarmientos, nudos y raíces oscuras que se mimetizaba con la corteza del árbol. Parecía una excrescencia del pino que hubiera cobrado una voluntad maligna. Sus extremidades eran demasiado largas, con articulaciones que crujían como madera seca. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, aquel fardo de ramas empezó a desenrollarse. Bajó por el tronco con una velocidad antinatural, con espasmos que hacían que su cuerpo de leña se retorciera. En un punto pareció que no bajaba, más bien caía sobre mí. Me fui, no agarré nada, dejé la bocina encendida y el libro abierto sobre la mesa de la cabaña. Prefería volver y entregarme, enfrentar la responsabilidad de lo que había hecho en la ciudad, antes que pasar un segundo más siendo la mascota de esa cosa que coleccionaba restos humanos en las copas de los árboles. La frase de hoy es: un vasito de agua para la visita. Nos escuchamos la próxima semana. El domingo a más tardar les colocamos la cartelera. ¿Qué opinan del tema de quedarse a ver un accidente? Los leo en los comentarios. Alguien te observa en la oscuridad.